El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles como de costumbre en su espacio Tablero Jurídico, un programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus problemas o sus derechos en materia laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el derecho constitucional, el derecho a la salud, entre otros. 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación que a partir de este momento quedan habilitadas para que usted nos llame, nos cuente cuál es su caso y nosotros vamos a orientarle qué hacer frente a esa determinada situación que involucra derechos tan importantes como los que citamos. Bienvenidos todos y todas a este espacio Tablero Jurídico, y hoy queremos iniciar hablando de algo que está allí en todos los medios de comunicación, esto del desempleo, el alto índice de desempleo que aparentemente han descubierto en este momento en el país. Y digo que aparentemente han descubierto en este país porque siempre ha habido desempleo, siempre, pero cuando se busca hacer una reforma laboral de cara a conjurar la situación de desempleo, siempre arman el caos, aumentan los titulares de prensa y detrás hay una propuesta. Es normal, una estrategia que ha dado muchos frutos y de los cuales vamos a hablar más adelante, porque ahorita tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Canal 12. ¿Cómo me le va, mi señora? Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo me le va? Bien, muchas gracias al señor, de aquí a la Comuna 13. Correcto, ¿y su nombre cuál es, mi señora? María Armijo. Doña María Armijo, mi señora. Sí, señor. ¿Cómo vamos, doña María Armijo? Bueno, doctor, para felicitarlo siempre por su programa, que es muy vital para toda la comunidad, que lo escuchamos. Aquí estamos, doña Armijo, ¿yo? Bueno, doctor. Doctor, unas preguntitas que le quiero hacer. Una preguntita que le quiero hacer, que lo que pasa es, doctor, que tengo un problema con Colpensiones. ¿Cuál es mi problema? Mi problema es el siguiente, que ellos no me han hecho a mí un crédito por nómina, y el crédito por nómina lo hice en un banco en el que yo cobro, sí, pero fue un caso muy aparte, pues digamos que fue ese préstamo se llama inversión ¿qué? Bueno, inversión pues como en carácter personal. Bueno, y entonces ellos, ¿cómo le parece que el mes pasado me sacaron 228 y pico? En este mes la misma historia,
Bueno, el mes pasado me lo reembolsaron, pero este mes nada. Entonces, pues quiero saber, pues, doctor, si lo que se puede hacer ahí, cuando ya les hice el derecho de petición, haciendo la reclamación, estoy en espera. Pero también quiero saber, doctor, para que en este caso se apersonen mucho, ya que su programa es tan escuchado y lo oyen muchas personas que ya están pensionadas y aún personas más mayores que yo. Entonces quiero para que por aquí, por este medio, pongan cuidado, que por favor nunca, por nada del mundo, ellos hagan préstamo por nómina de Colpensiones. Porque imagínense, si esto me está sucediendo a mí sin tener préstamos con ellos, ¿qué tal los que hacen los préstamos por nómina? Usted hizo un préstamo con una entidad bancaria. Sí, señor. Y sí, esa señor. entidad bancaria, ¿usted se comprometió a que le hicieran descuentos por nómina? Es decir, no, señor, no, señor. No hubo crédito por libranza. Ese crédito se llama, sí, pues bueno. Entonces quiero saber allí qué puedo yo hacer, pues aparte del derecho de peticiones, y cómo puedo yo, para que ellos no me estén sacándome eso, a dónde voy a acudir. Bueno, ese sería una parte. La otra es, doctor, ¿qué de cierto es lo de la reliquidación de Colpensiones, que dice que ya no se está haciendo, que ya la persona no puede reclamar, que porque eso ya no se va a hacer, que porque es una quiebra para el Estado? Pues eso es lo que me han comunicado personas, pues así por ahí, incluso una abogada fue la que me comentó. Pero bueno, entonces yo quiero saber qué de cierto es eso, que uno no tenga el derecho a la reliquidación sabiendo que uno está mal liquidado. Bueno, ¿cuál reliquidación en específico hace mención doña María Armijo? De pensión. Reliquidación de la pensión. Sí, señor, reliquidación de la pensión, porque hay muchas personas que están mal liquidadas, entonces se está tratando, pues, como de toda persona, pues, como de buscar el abogado o ir a reclamar, pues así por el abogado o por sus propios medios o de cualquier manera, pero hay que hacer la reclamación, me imagino. Bueno, sí. Esa es una. Dos, la otra, ¿cómo le parece, doctor, escuchándolo yo a usted estos días, del asunto, pues, de las cooperativas asociadas? Yo tengo una amiga que esa muchacha ha estado trabajando, ya lleva 3 años de estar ella trabajando con una entidad de así esas prestadoras, y la han sacado de la salud. Ella estuvo un tiempito que la tuvieron, que ella trabajaba en la semana 3 días, 4 días, en vez de la semana. Y en estos momentos, sin retirarle a la muchacha el contrato, la han retirado de la salud, casi no la están llamando a prestar los servicios ni nada, porque ella espera que la llamen. Entonces, como ella espera que la llamen, entonces pues ella ha estado, pues me dijo en estos días, ¿cómo le parece esto? Pues que lo que me está sucediendo y yo no tengo salud. Entonces le dije yo, no, ya no lo puedan retirarle la salud, porque si usted está con ellos. Entonces, escuchándole yo a usted el programa de estos días, pues de que decía de las corporaciones esas asociadas, cooperativas, entonces pues dije yo, no, le puse atención y claro, eso le está pasando a la muchacha, que ella no está retirada, la toman, la dejan y nada. Entonces pues me parece, ¿y ella pues sigue que vinculada a su trabajo? Sí, ella ha estado vinculada a una compañía de prestadores de servicios. Pero no está, en este momento ella sigue trabajando, pero no le están pagando aportes. No le están pagando ni aporte, ni tampoco le está recibiendo dinero de parte, pues, porque si ella trabaja, pues, y le pagan, en esos días que la contratan, le pagan y ya no la vuelven a llamar y vuelven otro tiempo y así. Entonces, para mí la están utilizando. Ya, correcto. Entonces vamos a explicarle a doña María Armijo, que nos llama de la Comuna 13, nos formula 3 preguntas que vamos a resolvérsela aquí. Muchas gracias, doctor. Una bonita tarde y que el Señor lo bendiga, y gracias por toda su preocupación que usted mantiene, todos sus consejos que nos da y nos abre los ojos. Que Dios lo bendiga. A usted, doña María Armijo, recuerde que este programa es de ustedes y vamos en ese mismo sentido a responderle, no solamente en su caso, sino también el de otras personas, porque estamos seguros que esta situación puede ser repetitiva. El primero, relacionado con que usted hizo un crédito, y ese crédito que hizo con una entidad crediticia, con un banco, con una corporación financiera, como se llame, hay un crédito, y para que le puedan prestar a usted en su condición de pensionada, debió firmar o autorizar para que le descontaran de nómina, lo que se conoce comúnmente como crédito por libranza, es decir,
La persona no tiene que ir a llevar la cuota, sino que está atado, está ligado, está amarrado a que de lo que devengue, en este caso como pensionada, le descuenten la cuota y se la dirijan a la entidad. Aquí Colpensiones como entidad pensional podemos decir que está, digamos, exenta de cualquier responsabilidad, salvo que cometa el error de descontar unos dineros que no hayan sido autorizados por el pensionado. Porque recordemos que Colpensiones, es cierto, es vigilado por la Superintendencia Financiera, porque los fondos de pensiones realizan funciones de banco, el papel es casi el mismo. Y cuando digo casi el mismo es porque ellos administran dinero, reconocen pensiones y eso es lo que hacen exactamente los bancos. No reconocen pensiones, pero tienen mucho que ver con la administración de dinero, que es su papel esencial. Entonces, si hay un error de parte de Colpensiones que han descontado, me dice usted, 228.000 pesos, salvo que no tenga usted autorización entregada a ellos, ellos tendrían que entrar pues a resolverle el problema de fondo, por qué razón hacen un descuento que no esté autorizado por el pensionado. Es muy importante que lleven ustedes un dato estadístico de lo que prestaron y las cuotas que le deben descontar, porque en ocasiones la gente cae en la trampa, cae en la tentación de los créditos y muchos de esos bancos son tan gotagotas como cualquier otro, porque no se dice que le van a cobrar a la persona diario o semanal, le cobran usualmente quincenal cuando se produce el pago, pero el problema está en que le cobran unas sumas muy altas, porque no le exigen solamente la tasa de interés que se pactó, porque ese es el gancho, le vamos a prestar al 1% o al 0.8, 0.9, etcétera, pero al final las personas terminan pagando más de un 2.5%, porque ahí vienen los seguros de vida y otras arandelas que le hacen tomar a las personas para poder aprobarle el crédito. Entonces, si usted ya presentó un derecho de petición, esperemos la respuesta del mismo a ver qué va a suceder. Una vez usted tenga respuesta, nos va a indicar, porque para eso están las entidades encargadas pues de resolver. La segunda pregunta, bueno, tenemos un televidente en línea, vamos a atenderlo en este momento y ya retomamos el caso de doña María Armijo. Buenas tardes, televidente en línea. Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo me le ha ido, señor? Habla un Alexander Zambrano. ¿Alexander Zambrano? Sí, señor. Don Alexander Zambrano, ¿de dónde nos llama? De Terrón, Colorado. De Terrón, Colorado. ¿Y su inquietud cuál es, don Alexander? Una preguntita, lo que pasa es que yo hace un año tuve un accidente de origen común. Sí. ¿Me hago entender? Entonces, pues yo estoy en Porvenir y Porvenir me ha colocado, pues ya he ido 2 veces y me han mandado muchos papeles para ver si me mandan para la revisión de la Junta Regional. ¿Ya lo calificó Porvenir? No, señor. ¿No lo ha calificado? No, señor. Bueno, lo primero que hacen es calificarlo ellos. Cuénteme, están poniéndole problemas para mandarlo a la Junta. ¿Y qué más ha pasado? A ver. También tengo un problemita sobre el SOA de la moto, que me deben de dar una plata, pero también me están pidiendo unos papeles que pues he conseguido algunos, pero no otros que no sea, no. Siempre que voy me colocan un pero así, entonces pues no sé si me tengo que asesorar por un abogado o qué me aconsejaría usted. Sí, señor. Entonces, uno que Porvenir no lo ha calificado usted todavía. ¿Usted ya tiene remisión para calificación? Es decir, ya el médico indicó que no hay nada más que hacerle a usted de tratamiento y que es mejor calificarlo. A mí el médico laboral me autorizó unos papeles y yo fui y los dejé a Porvenir, pero me pidieron más papeles. No, Alexander, la pregunta es, usted tuvo un accidente el año pasado, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué tipo de secuelas le dejó ese accidente? Yo perdí el pie derecho. ¿Le amputaron el pie derecho? Sí, señor. ¿Y aún no lo han calificado? No, señor. En este momentico usted requiere esa calificación, perfecto. ¿Le están pagando incapacidades?
No, pues me las pagaron hasta los 140 días me han pagado. Que eso fue hasta el 28 de diciembre del año pasado. Hasta ahí le pagaron incapacidades. Sí, señor. ¿En este momento usted está incapacitado o se reincorporó al trabajo así como está? No, yo no estoy trabajando, estoy incapacitado. Perfecto, pero su contrato está vigente. Sí, señor. Bueno, entonces su pregunta es, ¿qué hacer para que lo califiquen? Nos interesa saber primero si le están pagando incapacidades. Usted me dice que de diciembre no le pagan incapacidades, ¿ya usted invocó alguna acción de tutela para que le paguen? Sí, señor, y coloqué una acción de tutela a la superintendencia. Y también tengo una remisión de una ortoprótesis desde el 18 de enero y tampoco Comeda no me ha solucionado el problema tampoco. Correcto. Bueno, entonces le vamos a resolver a usted ahorita, pero antes vamos a concluirle las preguntas que nos formuló doña María Armijo. Puede colgar la línea, don Alexander Zambrano, prestar atenta nota a la respuesta que le damos aquí en Tablero Jurídico. Para doña María Armijo, la otra pregunta era, reliquidación de la pensión. Nos pregunta si es cierto o no que se ha suspendido la reliquidación de la pensión. Hemos manifestado aquí muchas veces que es necesario también documentarse bien, informarse bien, sobre todo de fuentes fidedignas en algunos temas que puedan generarle preocupación. Lo uno, hacer la aclaración o precisión que cuando hablamos de reliquidación, la reliquidación no se puede acabar nunca. ¿Por qué razón? Porque si una persona lo han liquidado mal, bien porque no incluyeron todos los factores salariales al momento de reportarle esa resolución que reconoció la pensión, o bien porque no están todas las semanas, la reliquidación no se va a acabar nunca. De tal suerte que no es cierto que no se estén haciendo reliquidaciones. Si usted tiene el derecho, las reliquidaciones se van a hacer hoy, mañana y siempre. Mientras la persona no esté bien liquidada, siempre habrá la posibilidad de que le reliquiden la pensión. Y ojo, si usted tiene un derecho a que le reliquiden la pensión porque no se tuvo en cuenta el IBL correspondiente a todas las semanas, porque no están todos los factores salariales y usted reclamó ante Colpensiones y le negaron la reliquidación, recuerden que esa entidad no es un juzgado y quien tiene la última palabra es un juez de la República, quien en sus instancias, la primera, la segunda, va a indicar si en efecto usted tiene la razón o no para que le reliquiden la pensión. De tal suerte que así le haya dicho la abogada que usted ha consultado, no es cierto, no se puede afirmar que las reliquidaciones no se estén haciendo. Siempre, mientras exista derecho a la pensión, siempre va a haber lugar a una reliquidación si la persona afectada o a quien le ha reconocido la pensión considera que el monto entregado por la entidad pensional no corresponde al que se merece. Entonces la reliquidación no se va a acabar, va a estar allí siempre, solo que no todo el mundo tendrá derecho, sino aquellos que efectivamente se han visto afectados por un error al momento de liquidar. Y la última pregunta para doña María Armijo, corrijo, dice que una amiga está vinculada a través de una cooperativa de trabajo asociado. Y la pregunta de doña María Armijo es, ¿qué sucede si esa persona está con una cooperativa de trabajo asociado? Pues bien, el programa que habíamos manifestado en días anteriores era sobre la intermediación laboral, que muchas personas ventajosas arman cooperativas de trabajo asociado. Algunas de ellas son propiedad de los mismos empleadores y a través de eso le conculcan los derechos laborales a muchos trabajadores. Entonces hay que mirar esta parte y denunciarla ante el inspector del trabajo y por supuesto ante un juez de la República. ¿Por qué razón? Las cooperativas de trabajo asociado que están en extinción, están en vía de extinción. ¿Por qué? Porque siempre utilizaron ese nombre de cooperativa de trabajo asociado no para cumplir el fin que les otorgó la ley,
sino para aprovecharse de incautos que los vinculan a través de ella a trabajar y entonces no les pagan el salario adecuado, no les reconocen horas extras, no les reconocen las prestaciones de ley que establece el Código Sustantivo. Entonces, si su amiga está presentando esta situación, ella debe ir a denunciar a esa cooperativa, consultar ante el Ministerio del Trabajo si esa cooperativa está facultada para poner personal o contratar personal, porque no se pueden seguir constituyendo unas verdaderas asociaciones para delinquir, para explotar a los trabajadores y cuando es el momento de responder por algún tipo de acreencias, sencillamente desaparecen. Así como aparecen de manera introspectiva, desaparecen en cualquier momento llevándose los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, a su amiga lo que debe hacer es acudir ante el inspector del trabajo, convocar al presunto dueño de la cooperativa para que le esclarezcan a la autoridad qué pasa con ellos. Esto pues para doña María Armijo, quien nos llama y nos formula 3 preguntitas que respondemos aquí con mucho gusto porque para eso estamos, para esclarecer un poco las dudas que se les presenten a ustedes en materia del derecho. Para el amigo Alexander Zambrano, que nos está llamando desde Terrón, Colorado, nos dice: lamentablemente sufrí un accidente de trabajo el año anterior. Ese accidente de trabajo me trajo como consecuencia la amputación de una pierna. No he sido calificado todavía, no me están pagando las incapacidades en el momento, pagaron hasta diciembre del 2018 y quiero saber qué debo hacer para que me paguen esas incapacidades, pero sobre todo para que me califiquen y puedan determinar si yo tengo o no derecho a la pensión por invalidez. Le respondemos al amigo Alexander Zambrano. En efecto, la ley establece un procedimiento para llegar al proceso de calificación. Y ese procedimiento está definido en el artículo 41 de la Ley 100. Este artículo, hay que recordar, fue modificado por la Ley 962 del 2005 y posteriormente por el Decreto Ley 019 del año 2012. Pues bien, este artículo dice que corresponde a las EPS, a los fondos de pensiones, a las aseguradoras, a Colpensiones, a las juntas, realizar la calificación. Y en ese orden, la primera opción la tiene la EPS si la persona es de régimen subsidiado. Pero si la persona es de régimen contributivo, presumimos que tiene un fondo de pensiones y ese fondo de pensiones es el primero, como en su caso, el que debe hacer esta valoración o calificación del estado de pérdida de capacidad laboral. En ese orden, entonces, es al fondo a que le compete. ¿Y cuándo se llega el momento para que una persona pueda ser calificado con pérdida de capacidad laboral? Pues muy sencillo, el médico inicia un tratamiento cuando la persona ha tenido algún tipo de contingencia, un tratamiento que no es más que una prestación asistencial. Todo el servicio de salud, todo el servicio médico que ofrece la EPS donde usted está afiliado debe ponerse allí, al alcance de la persona para que pueda recuperar su condición de salud. Y los médicos deben agotar absolutamente todos los procedimientos de ley para poder recuperarlo. Por eso, cuando hemos definido aquí el principio de protección integral en materia de salud, principio de protección integral, no es más que indicar que las EPS están en la obligación de adelantar campañas de prevención y de fomento de la salud. Y que asimismo esas entidades prestadoras de servicio de salud deben tener una capacidad logística para brindarle atención a la persona, para hacerle exámenes, para diagnosticarlos, para darles medicamentos, para remitirlos a médicos especialistas si así lo amerita la situación de salud de la persona, para que le hagan intervenciones quirúrgicas, seguimientos posteriores a esta intervención quirúrgica y por supuesto cuando la persona ya ha cicatrizado algún tipo de intervención y se quiere saber si puede recuperar la parte motriz, entonces hay que remitirlo a unas sesiones de terapias rehabilitatorias
para que la persona pueda indicar si puede o no continuar. Cuando se termine todo este procedimiento, entonces se va a remitir a la entidad encargada de calificar. La EPS cumple su papel de prestar una atención, en este caso, todo lo que tiene que ver con servicio médico. Entonces, si en este caso, don Alexander Zambrano, ya se agotó todo ese procedimiento, entonces usted se remite al fondo de pensiones al cual se encuentra vinculado. Ese fondo está en la obligación de hacerle a usted el examen, sobre todo si estamos hablando de una persona que le amputaron un pie, una pierna. Aquí ya no hay nada más que hacer, porque lo digo yo de una forma de pronto para que me entiendan, el pie o la pierna no va a retoñar, y si la pierna no va a retoñar, allí simplemente hay que esperar que cicatrice la herida, que todo quede ya sano en condiciones normales, y ahora sí, para que el fondo de pensiones al que usted está afiliado realice la valoración de cara a indicar cuánto es el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que se ha perdido. Y esto hay que hacerlo. El problema es que usted puede esperar mucho tiempo puede esperar, mientras les estén pagando sus incapacidades. Pero si a usted no le están pagando incapacidades y aún no lo han calificado, se está haciendo mucho más gravosa su situación, y el hecho de no estar recibiendo las incapacidades de parte de su empleador, de parte del fondo de pensiones, porque a esta etapa de la vida, a estas alturas de la vida, ya no es la EPS, porque se presume que usted ya superó los 180 días de incapacidad, toda vez que el accidente fue el año anterior, y en este momentico usted debe estar por cuenta de su administradora de fondos de pensiones. Si le están pagando incapacidades, usted esperaría que lo califiquen, pero si no le están pagando incapacidades, entonces deben hacerlo diligentemente o hacer la diligencia para que usted sea calificado. Entonces, invóquele petición, invóquele tutela, porque para que una persona lo califiquen se requiere que el médico tratante emita un concepto no favorable de rehabilitación. Y aunque usted no lo dijo, estamos casi seguros que ya el médico emitió un concepto no favorable de rehabilitación, como lo indica el artículo 41. Y al emitir concepto no favorable de calificación, de rehabilitación, es necesario que lo califiquen, porque está diciendo el médico, allí no hay lugar a más tratamientos, porque no se va a recuperar, la pierna no va a salirle nuevamente. Ahí terminó todo. Esto pues, para que su fondo de pensiones acelere el proceso de reconocerle a usted esa pérdida de capacidad laboral, ojalá le alcance un 50% para que pueda usted obtener reconocimiento de la pensión. Con respecto al SOA, porque nos vamos a ir con otro televidente, pues ya tocará, si es el caso, que usted consulte a su abogado de confianza para que mire qué es lo que le están exigiendo, porque muchas veces las entidades le ponen muchos palos a la rueda para evitar de que la gente, y sobre todo cuando se trata de reconocer dineros, le ponen todas las trabas para que al final la gente se aburra y deje eso así, o el transcurso del tiempo prescriba el derecho, es decir, que usted pierde el derecho porque no lo reclamó dentro de un término establecido en ley. Y eso es lo que no puede usted permitir que suceda. Por eso, no se olvide, hay que conseguir un abogado de su confianza. Al INCOL se lo puede suministrar en los teléfonos y dirección que aparece allí en la pantalla de su televisor. Gracias, don Alexander Zambrano. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, gracias. Habla con José Luis Ortiz y aquí es Manuel Avitrán. Don José Luis Ortiz, ¿su inquietud cuál es, señor? Doctor, tengo dos preguntitas. La primera pregunta, yo trabajo con una asociación de comerciantes. Esa asociación administra una entidad del Estado. Yo tuve un accidente en el 2015, sí, señor, donde en el 2016 me dieron una pérdida de capacidad laboral del 13%. Sí. Y ahora en el 2018 me dieron una pérdida de capacidad laboral de origen común del 33%.
Sí. Yo necesito saber porque hay voces de que las entidades que por lo menos con las plazas de mercado las van a coger el municipio y yo estoy, no sé qué hacer, no sé si me despiden, si pierdo el trabajo, si la asociación tiene que indemnizarme o debo de seguir con el empleador que coge la plaza de mercado. Yo necesito saber eso. Si yo sigo trabajando ahí o el trabajo se me pierde o al acabar la asociación se acaba el trabajo, porque yo ya tengo esas dos pérdidas. Correcto. Y la segunda pregunta, doctor, yo hice una apelación al 33% de origen común a la regional para apelación hacia la Junta Nacional, donde ya me llegó un papel donde dice que no aporta ningún elemento probatorio diferente a lo existente, que no hay criterio para modificar lo calificado, que el recurrente no aporta elementos de juicio legales o científicos que permitan desvirtuar los fundamentos en que se apoya el dictamen que me dieron los 33, y en mérito de lo que expuesto se resuelve no reponer, según la audiencia celebrada por la Sala 1 de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, que dice que no se repone, no mueven el origen, no mueven la calificación, porque es el accidente, desde que yo tuve el accidente laboral vengo enfermo. Sí. Y eso necesito saber qué va a pasar, si eso va para la Junta Nacional, si de la Junta Nacional me van a llamar, o con esto que manda a decir la Junta Regional, no me llaman a valorarme en la Junta Nacional. Correcto, es decir, la Junta Regional dijo que no repone el recurso que usted... Sí, me mandó el papel diciendo eso y en la última, y lo último de atrás dice que en consecuencia se envía a la Junta Nacional para trámite correspondiente. Correcto. Uh-huh. Perfecto, y su pregunta es saber qué va a pasar allí y qué va a pasar Sí. con su trabajo en las plazas de... Sí, señor. Bueno, Entonces, déme esperar un minutico, puede terminar con el señor, que estoy aquí a la vueltica, como ando con una muleta, entonces ya le llego al televisor. bueno, mi señor, no hay ningún Gracias. problema. El esfuerzo que hacen muchas personas para comunicarse con tablero jurídico. No tienen la señal, hay que ir corriendo a la esquina, llamar y posteriormente devolverse para poder observar la respuesta a la pregunta que le transmitimos a la persona. Como en el caso aquí del señor José Luis Ortiz, que nos acaba de llamar, nos pide prudentemente que esperemos un momento hasta que él llegue a la casa, pero recuerden que el tiempo aquí en televisión avanza, luego no podemos esperar tanto tiempo a un televidente para darle respuesta. Por eso vamos a seguir orientándoles a ustedes, ya vamos con el señor José Luis, pero el tema con que habíamos iniciado el programa en el día de hoy es el relacionado con esa propuesta que han venido haciendo los gremios económicos y este partido político, el Centro Democrático, entre comillas. Este movimiento político ha hecho unas propuestas, pero lo que más sorprende es lo que dice el señor Sergio Clavijo, presidente de la ANIT, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. La ANIT ha propuesto de forma, diría yo, descarada, que los recién egresados de las universidades deben trabajar 2 añitos, los 2 primeros añitos, con un salario por debajo del mínimo. Eso apenas sucede en Colombia, en ninguna otra parte, ni siquiera porque el Estado les diera el estudio, porque ese es un Estado mezquino, un Estado tacaño en materia de educación. Pero es un Estado con muchos recursos cuando se trata de fomentar la guerra, cuando se trata de comprar armas para el conflicto. Ahí sí el Estado no escatima absolutamente ningún esfuerzo, no ahorra absolutamente nada. Pero cuando es un problema educativo, ahí sí hay recortes a ello. Por eso no es extraño que hoy precisamente estén marchando las universidades como suelen hacerlo a diarios, buscando una mejor, digamos, un mejor apoyo a lo que es la educación en Colombia. Entonces, todos deben estar alertas porque frente a estos gobiernos que cada día hacen lo que tiene a Colombia en ese tercer lugar, yo diría que ya está en el segundo lugar en el mundo, entre los países, entre más distancia hay, entre aquellos que se quedan con todo lo del Estado y los otros que no reciben absolutamente nada. Escuchábamos al señor Echeverry, el ministro de Hacienda, indicando que es que la protesta en Ecuador no es justa porque lo que está haciendo el presidente de Ecuador es justo, es decir, es lo que tiene que hacer, quitar los subsidios
¿Por qué el señor ministro de Hacienda, como todos los ministros de Hacienda, que se encargan de exprimir al máximo al pueblo con las reformas tributarias, no piensan que así como ellos literalmente asfixian económicamente a la sociedad con toda la cascada de impuestos, con toda la cascada de tributos que le imponen, también las personas merecen a que el Estado retribuya ese dinero y que no se queden los pocos que gobiernan con él en el bolsillo, que es lo que pasa en Colombia? Pero eso es normal. Nuestros gobernantes nunca se fijan en la situación interna. Primero el problema con Venezuela, donde estamos siempre metidos, donde no se nos ha invitado a resolverle el problema a los venezolanos. Y ahorita a querer resolverle los problemas a los ecuatorianos, donde nos están dando una cátedra, una muestra de cómo se une un pueblo en contra de estos gobiernos bandidos que no hacen sino exprimir la gente. Y eso es lo que se tiene que hacer, unirse en pro de una sola protesta. Es que aquí en Colombia siempre los estudiantes marchan por un lado, los maestros por otro lado, los obreros por otro lado, los campesinos por otro lado, y así no es la propuesta. La protesta hay que hacerla de manera cohesionada entre todos los sectores que se afectan con los malos gobiernos. Pero si la protesta se hace de manera escalonada, cada sector por su lado, nunca se va a alcanzar un objetivo. Por eso, repito, el ejemplo que están dando los ecuatorianos, donde a pesar de ser un país con menos producción petrolera que el nuestro, la gasolina estaba a un justo precio, estaba a cerca de $1, pero llegó este gobierno, sacaron al anterior con epítetos, con falsedades, y ahorita se meten y duplican el costo de la gasolina, lo mismo que ha hecho en Colombia. Pero aquí en Colombia nadie, absolutamente nadie reclama, porque aquí se tiene precisamente un brazo armado para aquellos que protestan. Por eso no es raro observar que el ESMAD, que los grupos de policías se meten a las universidades. Eso solo sucede en estas épocas, eso antes no se observaba. Si bien es cierto que los estudiantes están protestando, no tiene por qué estos grupos meterse a esas instituciones, porque así como se meten a las instituciones universitarias, ¿por qué no se meten a capturar los delincuentes que hacen parte de los gobiernos y que a cada rato son señalados de haberse quedado con gruesas sumas de dinero? Pero nunca los capturan, porque siempre son inocentes, porque siempre cuando resulta algún tipo de delito, terminan purgando la pena en sus hogares, 5 estrellas, o en las guarniciones militares, como sucede con aquel señor que se apoderó de los recursos que iban a ser para los campesinos, para el ingreso seguro, y que hoy está gozando de una buena posición en una guarnición militar, como un hotel 5 estrellas. Entonces no puede decir el ministro, empiezan por allí a meterse en los problemas internos de cada país y al final terminan diciendo que es que el gobierno del vecino es tirano. Ustedes tienen que arreglar los muebles de su casa y no meterse en problemas con los vecinos, porque los vecinos nunca he visto yo que vengan a darle órdenes o a decir cómo se debe gobernar en Colombia. Aquí en Colombia hay muchos problemas de qué hablar, muchos problemas para resolver, de tal suerte que sí, el señor Echeverry, que fue uno de los que también hizo muchas reformas tributarias, que se quede donde está, porque ellos viven en Nueva York, viven en Europa, allá viven con toda la plata que se han apoderado durante el tiempo estuvieron gobernando, y hoy quieren venir acá a dar cátedra de moralidad y cómo debe gobernarse algunos países en Latinoamérica. Esto pues en el tema que estamos iniciando, que hay mucho de qué hablar, porque el tema de fondo es la reforma laboral que ha propuesto hoy el presidente de la ANIT, Sergio Clavijo, y el Centro Democrático en cabeza del expresidente, hoy senador, que ha propuesto que las personas las vinculen a trabajar por horas. Esto por un lado, el Centro Democrático, y por el otro lado, que está indicando el señor Sergio Clavijo, que los profesionales universitarios recién egresados, que simplemente les paguen por debajo del mínimo los 2 primeros años. Una propuesta descarada, porque el Estado no es quien financia la educación. La educación se la están financiando con su propio esfuerzo. Muchos estudiantes que trabajan y estudian para pagarse sus estudios. Algunos padres de familia, no como pasó con este gobierno que apenas llegó, acabó con ese programa Pilo, Ser Pilo Paga, que permitía financiarle la educación a algunos estudiantes. Esto
Lo acabaron ellos y ahorita quieren decir que a esas personas que ellos no le han dado educación, pues tengan que someterse sencillamente a trabajar por menos de un salario mínimo durante los 2 primeros años. Esto ni siquiera habiéndoles dado ellos la educación. Así van a lograr que exista mucho empleo en Colombia, esclavizando a los futuros profesionales. ¿Qué estímulo puede tener una persona que está estudiando en una universidad con sacrificios de querer sacar un título para que le digan que le van a pagar menos del salario mínimo mensual? Esto no tiene presentación. Cuando una persona termina sus estudios, empieza a exigirle los que estudiaron con sacrificios, hay que pagar las deudas. Y pregunto yo, con menos del mínimo que propone el señor Sergio Clavijo, presidente de la ANIT, ¿van a pagar las deudas y van a su vez a sostenerse muchos de ellos en sus hogares? Esa es una propuesta descabellada y resulta bastante miserable lo que propone el señor Sergio Clavijo como presidente de la ANIT. De esto vamos a seguir hablando, porque vamos a responderle al amigo José Luis Ortiz, que nos llamó desde el barrio Manuela Beltrán, nos parece. Dice que hace parte de una asociación de comerciantes y nos dice el señor José Luis Ortiz que en el 2015 sufrió un accidente de trabajo, lo calificaron con el 13%, después por origen común le dieron un 33%, apeló esa decisión ante la Junta Regional y la Junta Regional simplemente le respondió diciendo que no va a reponer el recurso porque no hay nuevos elementos que ameriten reponer la decisión que ella ya había tomado. Entonces la pregunta del señor José Luis Ortiz es, ¿qué significa esto? Pues bien, recuerde que cuando la entidad emite ese pronunciamiento, ese dictamen de calificación, indicando el origen, indicando la fecha de estructuración e indicando el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, usted tiene un derecho que le asiste a todos y es el de poder decirle, hombre, señores Junta Regional, repongan ese fallo, ese pronunciamiento, y subsidiariamente propone también otro recurso que es el de apelación que se hace ante el superior jerárquico. Entonces tenemos el recurso de reposición que se invoca ante la entidad que emitió el fallo o la resolución, en este caso el dictamen. ¿Quién lo emitió? La Junta Regional. Y conjuntamente con ese recurso de reposición, que repongan, que revoquen ese auto, pues hombre, usted dijo también, si no prospera el recurso de reposición, porque la entidad lo niega como en efecto se lo negó, entonces que me lo envíen a la Junta Nacional como un recurso de apelación para que sea esa entidad. Entonces le respondemos la primera pregunta al amigo Jorge Luis Ortiz, que ya su recurso de reposición fue negado, pero le sigue el de apelación, que lo va a conocer la Junta Nacional en Bogotá. Pero así como la Junta Regional le indicó a usted que no habían elementos nuevos, es muy importante que usted, para que esa Junta Nacional pueda en un eventual momento revocar el fallo que emitió la Junta Regional, mejorándole la calificación y cambiándole el origen, como usted dice, de común a laboral, es necesario, José Luis, que usted agregue nuevos elementos. Y los nuevos elementos es que usted va a mirar en el dictamen, allí se pone parte de la historia clínica, un resumen, una síntesis de la historia clínica. Y usted va a mirar qué faltó por evaluar dentro de esa historia clínica que ameritó ese porcentaje que le dieron. Porque para poder subírselo, la Junta Regional tiene razón en decir que si usted no aportó un elemento nuevo o elementos nuevos, le van a confirmar en la Junta Nacional. Entonces, cuando eso sucede, usted debe dar cuenta de qué fue lo que reclamó en su recurso. Aquí es muy común que le diga a la gente a uno, es que en la entidad me manifestaron que podía hacer el trámite sin abogado. Y es cierto, aquí lo decimos a diario. Muchos trámites que hacemos los abogados ante las entidades, usted lo puede hacer sin abogado, eso es claro. El problema es que usted puede ser víctima de un engaño
de parte de la misma entidad si usted no tiene abogado, porque no es lo mismo cuando usted hace las cosas que cuando tiene un abogado, ojo, que sea idóneo en el tema y le permita a usted hacer en este caso o invocar un buen recurso de reposición y subsidiariamente un buen recurso de apelación para que surta sus efectos. Es que no se trata de apelar por apelar o reponer por reponer, se trata de crear todos los elementos o de aportar mejor todos los elementos necesarios para que el fallo de que está siendo atacado con ese recurso de alzada pueda ser modificado en favor de la persona que está impetrando el recurso. Pero si eso no sucede, tenga la certeza que de la Junta Nacional lo van a llamar a usted y es probable que hasta le reduzcan el porcentaje, porque para uno decir, deme más, debo crear nuevos elementos. No se olvide, don José Luis Ortiz, que ese recurso que usted sustentó debe haber exigido que le hagan una valoración integral. Ese es un elemento nuevo, es un ingrediente nuevo, porque ni los fondos de pensiones, ni las EPS, ni las aseguradoras, incluso la misma Junta, no están calificando de manera integral como dice la ley. Y cuando digo de manera integral, es que deben tomarse todas las patologías, todos los elementos que han generado esa situación de malestar. Y ese malestar siempre lo miran desde el punto de vista físico, no psicológico, no emocional. Entonces uno exige que le hagan una valoración integral, que no solamente se mire en su caso la amputación de la pierna, entonces le califican la amputación de la pierna, pero no miran o no califican lo que generó esa amputación de la pierna. Supongamos que usted ya ha sido una persona que se la pasaba el fin de semana recreándose, jugando fútbol con su núcleo familiar, y esa era precisamente la persona con la que usted iba a estar allí, digamos, compartiendo su núcleo familiar. Pero ¿qué sucedió? Que al perder esa pierna, usted ya dejó de compartir con su familia, ya usted entró en un estado, depresivo, ya usted emocionalmente no es el mismo, no volvió a compartir con sus amigos. Ese aspecto, que es un aspecto generalmente subjetivo, porque lo siente usted y nadie más, nadie está dentro de usted para saber cómo se siente al haberle amputado una pierna. Los fondos de pensiones, las juntas, no están agregando ese elemento para la calificación, como lo indica la norma. Entonces, ahí pudo usted reforzar ese recurso. Sin embargo, esperemos a ver qué sucede al respecto, porque nos dicen por el interno que el tiempo se nos acabó y lamentablemente no podemos ampliar un poco lo que usted nos está consultando. Es un tema muy importante porque usted no es el único, sino que muchas personas también son víctimas de una mala calificación y por no saber sustentar un recurso de apelación o de reposición, terminan perdiendo la posibilidad de obtener el reconocimiento de una pensión. Pues bien, a todos nuestros televidentes les indicamos o le agradecemos por haberse comunicado con nosotros en el día de hoy. Les recordamos que Tablero Jurídico se emite en directo de 3 a 4 de la tarde y se repite a las 11 de la noche por esta misma señal de su canal C. Y no olviden, todos nuestros programas están ahí en YouTube para que ustedes lo revisen y puedan repasar si algún tema se nos quedó. Buenas tardes a todos, un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.